Soy Isabel García, tengo 56 años, creo que como el 70 o el 80% de la población española las estamos pasando canutas, sin trabajo, sin vivienda, porque esta es del IBABI. En las condiciones que nos puso el IBABI cuando nos las dio no son las que han resultado ser. Entonces yo le debo un dinero al IBABI, ahora mismo no le puedo pagar. Y nada, eso es lo que hay. Estamos pendientes que nos den uno de alquiler social o que nos digan iros a la puñetera calle. Pues yo, por ejemplo, no me puedo ir. Si me voy de aquí, me voy debajo un puente. Y debajo un puente no me voy a ir. Está claro que no. Yo en concreto fui varias veces a preguntar el importe, lo que tenía que pagar cada mes, porque ya que esto estaba lejos, no me quería venir a la quinta puñeta sin saber realmente lo que tenía que pagar. Y siempre me decían lo mismo, lo que hay en contrato, absolutamente nada más. Y luego nos metieron contadores, nos metieron el IRPF, nos han metido aquí todo lo que les ha dado la gana. Y que si la basura, y que si la incineradora, y que si... Bueno, todo lo ha habido y por haber. Entonces, de 400 nada, son 600. Aparte, luego tu consumo de agua, de luz y de gas, que es una burrada lo que se paga aquí. Y no se puede. La verdad es que no se puede. Entonces, pues, unos días lo llevas mejor y otros peor. Que como la solución no la tienes tú en tus manos, pues ese es, bueno, hoy lo he pasado, ya veremos mañana cómo lo paso. Y esperando al mañana. Porque es que no... O patearte a tu Palma, como yo me la he pateado, buscando trabajo por todo Palma sin resultados de ningún tipo. ¿Sabes? Entonces, te vas adaptando a lo que hay. ¿Sabes? Y no hay más. Nos engañaron, pero bueno, lo hemos aceptado. Entonces, pues, de no ser legal pasa a ser legal. Que no lo puedo entender, pero bueno. Están diciendo que no es legal, pero claro, como tú lo has firmado, pues ya parece ser que tu firma le da legalidad. Porque lo que no puedo entender es que algo que no es legal te lo cobren y te digan que como tú lo has firmado es legal. Es algo que ni entiendo yo ni entiende nadie de aquí, pero bueno, es lo que hay. Hicimos un escrito a todos los vecinos, recogimos firmas de todos los vecinos, lo llevamos al IBABI y estamos esperando a que nos contesten. Porque nadie nos contesta, y esto hace ya 2 años. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cuáles son tus perspectivas de futuro? ¿Que cómo lo veo? Sí. Ahora mismo muy negro, mientras haya tantos chorizos, muy negro. O me toca la primitiva o muy negro. No lo veo nada halagüeño. 426 que nos da Rajoy y ya es mucho, porque no lo quiso quitar. Le parece mucho al señor, pero cuando me lo llevo calentito no le parece mucho. A ver si ahora de lo que le están acusando se defiende. Porque le acusan ahora de llevárselo calentito. Y a los españoles que le den. Da igual que tengas hijos como que estés sola. Y eso es lo que hay, 426. Y de ahí comes, pagas y vistes. Y crías a los niños. Y les educas. Entonces lo que nos está quitando de educación, pero tú vas y los educas. Ya está. ¿Y por parte del ayuntamiento?
Nada. No somos emigrantes ni gitanos. Es para los que hay ayuda. Y lo siento, pero es así. Aunque me digan que es mentira, pero yo sé que es verdad. Y no tengo nada ni contra unos ni contra otros. Lo que me parece muy injusto es lo que hacen ellos. Tengo yo nada que ver, que reprocharle ni a unos ni a otros, pero a los servicios sociales sí. Que no te ayudan con nada. Vamos, que la ayuda es nula, muy escasita. Y a ver si se soluciona esto ya, porque ya es cansado esto.